involucrarte en el acto creativo más importante de tu vida, que es la decisión de quién quieres ser. Y aquí está lo más importante de todo este trip. Que la persona que tú decidas voluntariamente que quieres ser es mucho más auténtica que la persona que eres actualmente. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que esta idea del yo no es más que eso, una idea? ¿Qué pasa entonces cuando nos cae el 20 de que mi sentido de ser el que experimenta la realidad es una invención, es una ficción? Está mucho más cercano al proceso de creación de personaje que realiza un actor en su proceso creativo que a la idea de la personalidad que analiza un psicólogo, por ejemplo, en un proceso de terapia. Es decir, pensamos que somos estos personajes ya terminados, que somos auténticamente nosotros, como producto orgánico de nuestra existencia, y que vamos por la vida solucionando nuestros problemas y viendo si nos va bien o nos va mal. Pero resulta que hay posibilidades que exceden, que van más allá de nuestra lógica, de nuestra racionalidad, porque el poder de sugestión de nuestra mente tiene alcances que no logramos percibir, no logramos entender. Esta función de la mente que nos permite ponerle nombre a las cosas, utilizar el lenguaje, generar entendimiento a través de el ego y de nuestra percepción. Y la percepción, por supuesto que es una limitante, porque no interactuamos con la realidad de una manera directa. Están nuestros sentidos, está nuestra manera de entender las palabras, las definiciones que le ponemos a las palabras que influyen directamente en cómo decidimos utilizar el lenguaje y en cómo decidimos utilizar las palabras dentro de nuestro pensamiento, que también a veces no es un proceso tan voluntario. Por eso a veces las cosas que piensas no es tanto como que las decides. A veces simplemente son cosas que el cerebro está repitiendo porque ya son patrones que trae instalados, programados. Y ahí está el centro del dilema de qué significa que puedo ser auténtico. ¿Cómo puedes ser tú mismo si eso que llamamos tú no es más que una invención? Hasta podríamos decir que una alucinación colectiva, pero a fin de cuentas, ¿en dónde está el ser?
no podemos apuntar a un lugar del cerebro en donde se localiza la conciencia, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos encontrar el origen de lo que te permite decir yo soy, no podríamos hacerlo desde un punto de vista anatómico, no podríamos abrir el cerebro y decir aquí está el yo. Y tampoco, por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo con respecto a cuál es la verdad y cuáles son esas cualidades de mí que son verdaderas. En última instancia, solamente soy yo el que puede elegir esos parámetros, el que puede decidir cuáles son sus valores, sus principios, las ideas que van a estar hasta arriba de la jerarquía de ideas que vamos construyendo conforme pasan los años y conforme la esponjita de nuestro cerebro va acumulando más y más información. Y conforme esa información se empieza a autorreferenciar unas con otras y empieza a generar una mayor percepción de patrones. Y entonces, a través de una mayor percepción de patrones, puedo tener una mayor capacidad creadora. Es un acto creativo el poder decir, conforme a lo que estoy experimentando en este momento de mi vida, me parece que me tengo que convertir en esta persona. En ese sentido, la mejor herramienta para salir de una confusión del quién soy y de cómo ser auténtico es tomar la decisión de involucrarte en el acto creativo más importante de tu vida, que es la decisión de quién quieres ser. Y aquí está lo más importante de todo este trip, que la persona que tú decidas voluntariamente que quieres ser es mucho más auténtica que la persona que eres actualmente. Eres más tú al comportarte como la persona que deseas ser que al seguirte comportando como la persona que eres, porque lo más seguro es que las mayorías de esas ideas que influyen sobre tu comportamiento actual no son tuyas, no son un acto creativo voluntario tuyo. Por lo tanto, debes de empezar a purgar esa programación que ya no te sirve y que ya no está trabajando activamente para propagar esa manifestación de la persona que quieres ser, que también se traduce con cuál es tu dirección, cuál es tu plan maestro. Y esa dirección es más importante que tu posición. Saber a dónde vas es más importante que tratar de entender exactamente dónde estás, porque cuando estás perdido y no sabes a dónde vas, estás doblemente perdido. Cuando estás perdido, no sabes en dónde estás, pero tampoco sabes en dónde deberías estar. Tienes dos problemas, no uno. Entonces, creo que es una gran solución entender el acto de ser auténtico, similar, por ejemplo, al acto de un escritor escribiendo, creando a un personaje, porque nuestras personalidades son personajes y aunque parte de ese personaje sí somos nosotros, son cosas propias, también otras partes no son propias, no son auténticas. ¿Y cómo puedes saber? Solamente tú puedes saber. Por ejemplo, no puedes saber quién eres en un sentido total, porque también tú eres algo que trasciende tus pensamientos, que trasciende tu ego. Eso lo hemos explorado en otros videos. Pero, y esto creo que es el pero
final y el punto más importante para cerrar. Cambiar se siente raro y es un proceso extraño para el ego, porque el ego no está acostumbrado a los cambios, no le gustan. Y para los otros, que están acostumbrados a un personaje tuyo, que ya tienen en su cabeza que es como una versión de baja calidad, muy pixeleada de quién eres tú, en realidad en alta definición. Se pueden ver confundidos, se puede generar un estado de shock cuando tú cambies, cuando decidas cambiar. Y en realidad, cuando suceden estos cambios profundos del ser, no hay puntos medios, no hay tengo un pie adentro y uno afuera. Se tiene que dar un proceso de rendición y de, y de echarse un clavado completo. Entonces, los demás pueden ser que digan cosas al respecto. Puede ser que digan que cambiaste, puede ser que digan que estás fingiendo, pero todo esto son cosas ajenas, no hagas caso. Lo más importante es que, aunque tú sientas que estás actuando, simplemente estás siendo más auténtico y eso es ser más tú cuando tú decides que quieres cambiar y que ya no hay más peros y es un momento contundente, entonces hay un antes y un después y para tu cerebro, para tu ego, va a haber una ligera percepción de que estás actuando, de que ya no eres tú y tal vez esto se va a ver reforzado por opiniones de terceros que también hacen comentarios de que ya no eres tú. Pero esto es lo más importante, que eres más tú, que lo sepas, que lo que eras antes era algo ajeno, eran ideas que tú tomaste la decisión que ya no te sirven más y que ese proceso de simplemente hacer actos distintos, actuar distinto, es lo que te va a llevar a convertirte en esa persona que quieres ser. No te esperes a que las circunstancias te lo permitan. Tú tienes que convertirte en el actor de tu personaje. Y así como un personaje lo da vida a un actor, el personaje que tú estás destinado a jugar en esta vida, lo da vida a tu alma, tu voluntad de ser eso. Y justo para terminar una metáfora creo que muy atinada sobre el tema, es que los verdaderos actores, los actores de teatro, bien formados, entrenados en el arte de actuar, existe una paradoja, un dilema fundamental en la actuación verdadera, que es que cuando sucede no estás actuando. Si el espectador se da cuenta que el actor está actuando, se cae esa ficción, se cae esa magia. Y lo mismo pasa en los cambios personales que vivimos a nivel individual. Tenemos que entregarnos a ellos como si fuéramos un actor camaleónico de teatro, un verdadero actor. Entregarnos a ellos sin fingir. En el momento en el que estás fingiendo, se cae la ficción, porque la ficción no es mentira, la ficción es un acto mágico que sucede, así como sucede en nuestro ego cuando dice yo soy, yo experimento, es una ficción, es una alucinación, una mentira, pero no una mentira, una ficción, no una mentira, porque cuando hay mentira, ya no hay autenticidad, pero este acto creativo de decidir quién soy es auténtico siempre y cuando no tenga mentira. También hay una frase de Jordan Peterson que dice que en realidad no sabemos cuál es la verdad.
A veces no podemos decir la verdad, pero siempre sabemos cuándo estamos mintiendo. Sabemos cuándo estamos intentando modificar la realidad. Entonces, una cosa son los hechos y otra cosa son las historias. Podemos contar los mismos hechos en diferentes historias y podemos darle una perspectiva distinta a la misma historia. Y ahí está la magia del asunto, que no es lo mismo la ficción que la mentira. La ficción es más grande que cualquier mentira. Y si es auténtico o no, solamente tú lo puedes decidir. Al tomar esa decisión, al hacer el acto creativo de decidir quién quiere ser. Y ahí empieza todo. Ahí empieza atreverse a ser uno mismo.